Las siguientes declaraciones del asesino Richard Samuel McCroskey nunca se habían oído antes. Traduzco textualmente: muy bien, estoy haciendo este vídeo porque, si alguien lo encuentra, realmente no sé qué estoy tratando de decir, simplemente estoy atónito por lo que he hecho, y pido disculpas, sé que voy a pagar las consecuencias. Quisiera no haber hecho esto, pero simplemente perdí la razón, me volví loco e hice lo que hice, y ahora tengo que pagar por ello, mis consecuencias. Estoy temblando y todo, pero a cualquiera que encuentre esto, díganle a mis padres que los amo, y que lamento mucho haber hecho esto, no hay mucho más que decir. A todos los que probablemente me odiarán por esto, lo siento, pero tenía que hacerlo. Mi mente simplemente se quebró y ya no pude controlarme. Eso es todo. Que se joda el mundo, que se joda todo el mundo. No soporto este lugar. Richard Samuel grabó este vídeo mientras vivía en la casa de sus víctimas con sus cadáveres en descomposición. De hecho, permaneció en la casa con los cuerpos sin vida durante días después de sus muertes. Los vecinos comenzaron a notar un olor repugnante que emanaba de algún lugar del vecindario, pero no pudieron identificar la fuente. Lo pasaron por alto, atribuyendo el olor a un animal muerto. Pocos sabían que estaban oliendo 4 cuerpos humanos en extrema descomposición. Cuando Richard por fin huyó de la casa, dejó atrás una escena del crimen tan horrible que la policía ni siquiera describiría lo que encontraron más allá de las víctimas que murieron por traumatismos contundentes. ¿Qué estaba haciendo exactamente durante su tiempo en la casa sigue siendo un misterio hasta el día de hoy? Pero una cosa es segura, cuando partió para visitar a su amigo en línea por primera vez, nadie podía haber imaginado que todo tomaría un giro tan impactante. Con todos ustedes, el horripilante caso de los asesinatos de Farmville. Richard Samuel McCroskey III, de 20 años, era un aspirante a rapero de horrorcore que vivía con su padre y su hermana en Castro Valley, California. Por este hobby, Richard había sido objeto de burlas y acoso implacables en la escuela secundaria, principalmente debido a su cabello rojo y su peso, pero era muy sumiso y no se defendía. Como resultado, abandonó 2 escuelas secundarias diferentes y nunca se graduó. Durante un tiempo, trabajó como diseñador gráfico y era hábil en la creación de sitios web. Muchos lo describieron como un joven tranquilo e introvertido, pero su perfil de MySpace mostraba la yuxtaposición de sus personalidades en línea y en el mundo real. Bajo los nombres de Lil Demon Dog o Psycho Sam, su página de MySpace estaba llena de referencias a la escena underground de horrorcore, que incluía letras obscenas y diversas representaciones de asesinato. De hecho, puedes ver algunas de las obras de arte de horrorcore que Richard mostraba en su habitación. Muchos creen que su nombre artístico fue inspirado por una obsesión malsana con David Richard Berkowitz, también conocido como el hijo de Sam, un asesino en serie que mató a 6 personas entre 1976 y 1977. Muchas de sus fotos lo muestran posando en cementerios o sosteniendo armas, como un hacha. En un vídeo que Richard publicó, lleva una bandana con calaveras mientras está parado afuera de una iglesia gótica. Todo ello durante una tormenta eléctrica y rapeando letras como la siguiente: las voces malignas dentro de mi cabeza solo quieren que asesine continuamente, quieren que tome vidas en una orgía de asesinatos en masa, les encanta el olor de un cuerpo podrido y en descomposición, eso es lo que pienso cuando acecho a mi presa. Sí, amigos, el hecho de que Richard diga voces malignas dentro de mi cabeza no necesariamente significa que esté escuchando voces de la misma manera que una persona con esquizofrenia las escucha. Si bien las personas que tienen esquizofrenia pueden cometer asesinatos en respuesta a alucinaciones imperativas, no parece que este fuera el caso de Richard. Las personas con trastorno de personalidad antisocial a menudo tienen muchas identidades diferentes. Las personas con TPA adoptan patrones de personalidad distintos, dependiendo de la situación y de lo que quieren lograr. Por ejemplo, pueden ser muy carismáticos en situaciones en las que necesitan manipular a alguien para salirse con la suya. Entonces, en el caso de Richard, las voces dentro de su cabeza a las que se refiere pueden simplemente ser su lado maligno o sus propias tendencias violentas internas. A medida que la confianza de Richard dentro del nicho de horrorcore crecía, comenzó a chatear con otras personas con ideas afines, entre ellas Emma Kelly Niederbrock, de 16 años de edad, que usaba el nombre de usuario Ragdoll. Emma vivía en Farmville, Virginia, con su madre, la doctora Debra Sue Kelly, y su padre, el reverendo Mark Allen Niederbrock.
Desde la escuela secundaria había sido educada en casa y era descrita como una niña dulce y completa. A medida que creció, Emma desarrolló una tendencia rebelde y comenzó a escuchar música horrorcore. Para adaptarse a su nuevo estilo, Emma tiñó su cabello de un rosa vibrante y comenzó a usar maquillaje negro intenso en los ojos. Sus padres esperaban que su nuevo interés fuera solo una fase, pero no podrían haber estado más equivocados. El padre de Emma, Mark Niederbrock, era un reverendo y líder de la iglesia presbiteriana Walker en Hicksburg. Su madre, Debra Kelly, era profesora de sociología y criminología en la Universidad Longwood y una querida mentora para sus estudiantes. Cuando sus padres se separaron, Mark se mudó de la casa familiar, dejando a Emma y Debra viviendo juntas. Aún así, los padres mantenían una relación amistosa. Sin embargo, en este punto, Debra había comenzado a preocuparse por el interés de Emma en el horrorcore, y así pues, los 3 miembros de la familia fueron a terapia. Emma también conoció online a una de sus mejores amigas, Melanie Wells, de 18 años, a través de la popular artista de horrorcore, Razakel. En la comunidad de horrorcore, los artistas y los fanáticos a menudo se acercaban y comunicaban frecuentemente en el mundo digital. Razakel había entablado amistad con ambas chicas por separado, todo ello mientras chateaban en MySpace. Se había conectado con Emma, no solo por su amor mutuo por el horrorcore, sino también porque podían relacionarse a un nivel más profundo. Ambas disfrutaban de la fotografía, el maquillaje y peinarse, y ambas tenían padres que eran ministros presbiterianos. Cuando Razakel se enteró de que Melanie y Emma vivían cerca una de la otra, decidió presentarlas. Melanie usaba el nickname de Señorita Free Abortions, publicaba fotos de sí misma en cementerios y enumeraba sus intereses como cigarrillos, alcohol, lujuria, artes restaurativas, sangre y gore, además de tumbas abiertas. Tan pronto como se conocieron, las chicas se volvieron inseparables. Emma, Melanie y Richard se unieron a través de esta extensa comunidad en línea y sin que las chicas lo supieran, su destino estaba sellado. Tal es así que no pasó mucho tiempo antes de que la relación entre Emma y Richard se volviera algo romántica. Sin embargo, aunque Richard se refería a Emma como su novia online, es posible que Emma no fuera tan seria respecto a él. Razakel dice que Emma nunca se refirió a Richard como su novio, pero dijo que estaban cerca y cada vez más cerca. Aún así, intercambiaron mensajes de coqueteo durante aproximadamente un año antes de hacer planes para encontrarse en persona. Los 3 adolescentes idearon un plan para asistir a un festival de música horrorcore en Southgate, Michigan, llamado Strictly for the Wicked, pero necesitarían ayuda. Los padres de Emma no estaban exactamente emocionados con las elecciones musicales de su hija, y se preocuparon más cuando Emma comenzó a escribir mensajes ominosos en las paredes de su habitación. Sin embargo, todo lo que querían era que su hija estuviera segura y feliz, así que decidieron ser comprensivos, incluso si no lo entendían del todo. Acordaron que ella podría asistir al festival de música, pero solo si todos se quedaban en su casa en Farmville, y que ellos llevarían al trío hacia el festival de música. A decir verdad, Emma y Richard estaban emocionados de conocerse por primera vez en la vida real. Para Richard, estaba esperando que por fin algo bueno le sucediera. Su propia familia se había desmoronado 5 meses antes, cuando su padre le pidió a su madre que se mudara de su casa. Si esto lo estaba afectando, parecía haberlo dejado de lado, centrando su atención en ver a Emma. El 7 de septiembre, Emma escribió en su página de MySpace sobre su propia emoción, diciendo textualmente: «La próxima vez que revises tu MySpace, estarás en mi casa. Te amo mucho, mucho, bebé, para siempre. Eres mi todo, mi único. No puedo esperar para verte, bebé. Son como las 6:17 de la mañana y he estado despierta desde las 4 y algo, llena de una cantidad extrema de emoción. No puedo esperar. Salgo a recogerte en 5 horas. ¡Wow! Siento que mis entrañas están todas aplastadas». Varios días antes del concierto, el 7 u 8 de septiembre, Richard llegó a Farmville. Había volado desde California solo para por fin conocer a Emma. Pero como todos sabemos, las cosas no siempre son como parecen en línea. Emma quedó inmediatamente desanimada por la timidez y apariencia física de Richard. Incluso antes del concierto, pueden haber surgido grietas entre la pareja que una vez estuvo enamorada. Aún así, el 12 de septiembre de 2009, todos fueron al espectáculo como habían planeado. El viaje no fue fácil, de aproximadamente 10 horas, lo que demuestra el compromiso de los padres de Emma de mantener segura a su hija de 16 años, o al menos intentarlo.
Además, Mark y Debra habían estado separados durante aproximadamente un año en ese momento, lo que demuestra aún más su dedicación para proteger a Emma. Mientras iban en camino, Emma publicó sobre el viaje diciendo: hablando de un largo viaje, compartiendo el auto con un predicador. Va a ser un fastidio, pero sin duda valdrá la pena. No se sabe con certeza qué sucedió exactamente entre Emma y Richard, pero algunas fuentes afirman que ella comenzó a coquetear con otros chicos durante el festival. Incluso hay un rumor de que ella hizo todo lo posible por evitarlo durante el concierto. La hermana de Richard dijo más tarde que sus amigos le dijeron que ambos tuvieron una pelea esa noche. Otro rumor es que tuvieron una discusión porque Emma recibió un mensaje de coqueteo de otro chico en el espectáculo. Dado lo que iba a suceder, algo desagradable debió haber ocurrido entre Emma y Richard. Parece que Richard pudo haber tenido la impresión, o al menos quería creer, que él y Emma estaban exclusivamente juntos. Naturalmente, Richard se sentía rechazado, traicionado e incluso un poco enojado. Aún así, todos regresaron a Farmville al día siguiente después del concierto, y las cosas parecían estar bien. Parecían estarlo. Esa es la clave aquí. Ambas chicas iniciaron sesión en sus cuentas de MySpace una vez que regresaron a la casa de Niederbrook. A las 2:43 de la madrugada del lunes 14 de septiembre, Melanie publicó en línea que estaría en casa el 16 de septiembre. Incluso escribió sobre extrañar a las personas en casa, pero nunca llegaría. Sus padres se preocuparon cuando ese día llegó y no recibieron noticias de la joven. Su padre condujo hasta la casa en Farmville, donde sabía que ella se estaba quedando, pero nadie respondió la puerta después de horas de espera. Los padres angustiados hicieron innumerables intentos por localizar a Melanie en los 2 días siguientes, llamando a su teléfono, al teléfono de Emma e incluso a Razakel, quien no las había visto desde que dejaron el concierto. Pero luego lograron comunicarse con Richard por teléfono al menos 2 veces. Algo no estaba bien, pero cuando hablaron con él, les dio una historia diferente cada vez sobre el paradero de las chicas. Llamaron a la policía de Farmville y solicitaron una verificación de bienestar, pero los oficiales no encontraron nada sospechoso, al menos al principio. Ese mismo día, la madre de Melanie, Kathleen, también se puso en contacto con Mark Niederbrook y le pidió que fuera a revisar la casa. Él estuvo de acuerdo, y Kathleen se sintió aliviada de que por fin tendría respuestas pronto. Pero su alivio fue de corta duración. Pasaron horas y aún no recibió una llamada de Mark. «Señorita Wells, ¿sí? Aquí. En el departamento de policía de Farmville. Bien. ¿Acaba de hablar con alguien en la residencia?» Sí. Acabo de hablar con, supongo, el novio de la hija. Bueno, no sé. Mi sargento fue allá y dijo que era un niño joven, un chico, y que Melanie y la chica con la que se está quedando están en el cine ahora. Ayer fueron a Richmond. El vehículo se averió. El teléfono celular está muerto y esas cosas. ¿Es eso de lo que él te habló?» «Eso es lo que me dijo, sí. Y como dije, pero no sé dónde está la madre. No sé dónde, quiero decir. Ella es normalmente la que, supongo, los lleva a todas partes, y simplemente desapareció. No he hablado con ella en absoluto. Con el padre, hablé con él más temprano hoy. Correcto. Dijo que estaba en camino. De hecho, estaba en el camino mientras hablaba con él. Estaba pasando por Farmville y se suponía que iba a detenerse en la casa. No he vuelto a saber de él desde entonces. Entiendo. Y como dije, estoy en el punto en que no sé, quiero decir, no sé qué pensar en absoluto. Entiendo. Y con ellas en el cine, acabo de intentar llamar. Él dijo que Emma intentó llamar, o que lo llamó desde el cine. Intenté llamar al teléfono desde el que supuestamente ella llamó. No hay respuesta. Va directamente al buzón de voz. Entiendo. Más tarde esa noche, cuando aún no había recibido noticias, Kathleen llamó nuevamente a la policía. Llegaron a la casa de Farmville y fueron recibidos por Richard en la puerta principal, quien explicó que las chicas habían salido a ver una película. Los oficiales se fueron sin mirar dentro de la casa, pero naturalmente, Kathleen no quedó satisfecha con la respuesta que Richard había dado. Llamó a la casa y volvió a hablar con él, pero esta vez, en lugar de dar excusas, simplemente dijo que las chicas no podían contestar el teléfono. Esto simplemente no tiene sentido. Quiero decir, mi hija llamaría. Entiendo. Así que no sé qué pensar. Él me escuchó antes, decía: «Oh, hay ruidos, había ruidos en el sótano, provenientes, ya sabes, de la casa y no sé. Está bien, si no escuchas nada de ella, simplemente llámenos de nuevo y enviaremos a un oficial allá». De acuerdo, sí, he estado. Quiero decir, simplemente no debería, como dije,
No tiene sentido. Nada de esto tiene sentido en absoluto. Se suponía que estarían en casa para las 9 esta noche, y luego 10, y luego, ya sabes, así que no sé. Bueno, solo espera y ve si Melanie te llama en la próxima hora. Y si no lo hace, llámanos de nuevo. De acuerdo, lo haré. Muchas gracias por tu ayuda. De nada. Está bien, adiós. Kathleen insistió en que Richard llamara a la policía él mismo, porque algo parecía estar muy mal. Y sorprendentemente, lo hizo. Richard llamó al 911. Sin embargo, en lugar de revelar algo sobre las chicas, se quejó de un extraño sonido que venía del sótano de la casa. Hola, 911. Oye, ¿puedo pedir que venga una unidad policial a mi casa porque sigo escuchando ruidos en el sótano y tengo miedo de bajar y verificar qué es? De acuerdo. ¿Qué tipo de sonidos escuchas? Como solo ruidos, como algo moviéndose allá abajo. Creo que es el perro, pero no estoy seguro. De acuerdo, tenemos 2 perros, pero uno de ellos está arriba. Acabo de ponerlo allí, y el otro podría estar allá abajo, pero no estoy seguro si es el perro o no. De acuerdo, y está en el sótano. ¿Cuál es tu nombre? Sam, pero esta no es mi casa, estoy quedándome en la casa de mi novia. De acuerdo, está bien, haremos que alguien vaya allá, ¿vale? Muchas gracias. Adiós. La policía volvió una vez más y realizó una rápida búsqueda del sótano, pero no encontró nada y se fue. Las autoridades defendieron más tarde su decisión de dejar la casa de los Niederbrock sin ver a Melanie, Emma o a ninguno de sus padres durante los controles de bienestar, porque pensaron que Richard había respondido razonablemente a todas sus preguntas. Sin embargo, en ese mismo día, cuando los vecinos pasaron por la casa, notaron que incluso desde la calle, algo olía a muerte cerca, lo cual atribuyeron a un animal. Es sorprendente y preocupante que la policía haya hecho tan poco para investigar esta situación, después de recibir múltiples llamadas telefónicas sobre menores de edad, de los que no se tenía noticias desde hace días, y supuestos ruidos en el sótano. La ley otorga a los oficiales de policía la autoridad para actuar de la manera que consideren necesaria al realizar controles de bienestar, incluida la investigación de actividades delictivas inesperadas. La policía ciertamente tiene la capacidad legal para hacer mucho más de lo que hicieron. Parece muy poco probable que no hubieran notado un olor del que la gente comentaba, incluso desde más lejos de la escena. También parece imposible creer que una vez dentro de la casa, no hubiera evidencia de un delito cuando 4 personas habían sido asesinadas de manera tan violenta y espantosa. Las familias de los fallecidos podrían intentar demandar a los oficiales por su falta de acción para investigar más a fondo. Sin embargo, es una batalla cuesta arriba hacerlo. Las leyes estatales brindan a los oficiales de policía protecciones contra demandas civiles y cargos criminales. Estas protecciones no son simplemente defensas que los oficiales pueden presentar después de ser acusados o demandados. Efectivamente, impiden que una acusación criminal o una demanda civil siga adelante. La policía tiene lo que se llama inmunidad calificada. La inmunidad calificada significa que los oficiales de policía están protegidos de ser demandados, siempre y cuando estén actuando dentro de las pautas de su trabajo y no actúen de manera negligente o irrazonable. Esto brinda a los oficiales de policía espacio para hacer su trabajo sin el temor de que las demandas legales interfieran. En este caso particular, se podría argumentar razonablemente que la policía actuó de manera negligente al no realizar una búsqueda exhaustiva de la casa en busca de los menores desaparecidos, o porque no percibieron el olor repugnante que emanaba de la casa de Farmville y que fue notado por los vecinos. En algún momento del 17, Richard llamó a casa. Su hermana dijo que estaba verificando si su familia estaba bien y terminó el mensaje diciendo: «Los quiero, chicos». Al escuchar esto, su hermana supo que algo no estaba bien. Ellos no se decían te quiero entre sí. Sin embargo, como sabía que su hermano era alguien que no mataría una araña si se lo pidiera, no podía imaginar lo terriblemente mal que habían salido las cosas en Farmville. Es posible que Richard no fuera una persona muy asertiva. Tal vez era muy sensible y frágil en muchos aspectos, incapaz de matar una araña. Es posible que en algún momento de su vida haya sido una persona bastante débil. El hecho de que Richard haya sido molestado y acosado en la escuela secundaria significa que pudo haber desarrollado algún trauma durante su adolescencia. Sin embargo, los adolescentes que fueron intimidados y posteriormente traumatizados normalmente no se convierten en asesinos. Richard parece haber tenido una inmensa cantidad de ira y odio subyacente que nunca se expresó de manera saludable.
Cuando una persona permanece pasiva ante el acoso o el abuso, albergará mucho odio hacia sí misma y, por supuesto, hacia los demás. El odio hacia uno mismo se desarrolla porque la persona no se defiende a sí misma y no se protege del abuso. La impotencia y la falta de poder se desarrollan como resultado. En la situación de Richard, es probable que se haya sentido impotente y sin poder durante mucho tiempo después de ser intimidado. Es posible que haya desarrollado una imagen mental de sí mismo como una persona dura que los demás deberían temer. Esta imagen ficticia que desarrolló le hacía sentirse más grande, más fuerte y más poderoso. Esta autoimagen probablemente le dio una especie de subidón, por lo que realmente encarnó esa imagen cada vez más con el tiempo. Una vez que Richard se sintió traicionado por Emma, su novia en línea, esta traición desencadenó esa ira y odio subyacente hacia los demás, casi como si esa naturaleza interna de ira y violencia permaneciera latente hasta que se sintió traicionado por su interés romántico. Adoptó y actuó según esa imagen dura y poderosa que solo existía en su mente durante años. Pero para él, era real. Para Richard, él era esa persona fuerte y poderosa. Se necesitó un desencadenante, el rechazo romántico, para llevarlo a actuar según esos sentimientos de odio y deseo de violencia que albergaba durante tanto tiempo. Kathleen continuó llamando a la policía en busca de ayuda para encontrar a Melanie. «Hola, sí, no sé con quién necesito hablar o... ¿de qué se trata?» «Mi hija está con una familia en Farmville, Virginia, y ha estado desaparecida durante los últimos 2 días y medio. No puedo comunicarme con ella y su teléfono celular está apagado. Lo peor es que no sabemos dónde está la chica con la que estaba quedándose. Su teléfono celular también está apagado. El novio de esta hija está allí, y he hablado con él varias veces hoy, y me ha dado diferentes versiones, diferentes historias. Así que mi esposo fue allá. Se suponía que iba a recoger a mi hija ayer, y fue allá, y llegó a las 11 de la mañana. Se quedó afuera de la casa durante 8 horas y nadie apareció. Nadie abrió la puerta. Quiero decir, estamos a unas 4 horas de distancia aquí, y no sé qué más hacer». «Muy bien, ¿tu esposo todavía está en Farmville?» No, él está en casa, regresó a casa». «Ah, ok. Iba a volver allá mañana para recogerla, pero básicamente todo el mundo parece haber desaparecido de la faz de la tierra. Y no sé, simplemente no sé qué pensar. Y revisé los registros del teléfono celular con mi compañía telefónica. La última vez que usó su teléfono celular fue a la 1:28 de la mañana del 15 de septiembre, y en realidad ella no lo estaba usando. Alguien llamó y le dejó un mensaje de voz. Después de las incansables llamadas de Kathleen, la policía de Farmville regresó al día siguiente, el 18 de septiembre. Pero esta vez, se detuvieron en seco por un olor horroroso que emanaba de detrás de la puerta delantera cerrada. Conociendo muy bien ese olor siniestro, los oficiales entraron rápidamente a la casa y se toparon con lo que luego describieron como una casa de matanza. 3 cuerpos ensangrentados fueron encontrados brutalmente asesinados en un dormitorio de la planta baja, y más tarde descubrieron otro cuerpo en un dormitorio de la planta de arriba. Las víctimas irreconocibles fueron identificadas como Mark Niederbrock, Debra Kelly, Emma Niederbrock y Melanie Wells. Melanie, Emma y Debra fueron golpeadas sin piedad hasta la muerte en sus camas mientras dormían. Se encontraron varias armas en la escena del crimen, pero los expertos creen que las lesiones fueron causadas específicamente por un hacha de partir madera, tomada del patio trasero de la familia. Cuando Mark llegó para verificar el estado de las chicas, fue atacado por la espalda con el mismo instrumento. Debido a que no había evidencia de que Mark hubiera intentado defenderse, parecía que había sido emboscado al entrar en la casa. El padre fue golpeado tan brutalmente que el suelo de madera debajo de él casi fue destruido y quedó empapado de sangre. Ninguna de las 4 víctimas presentaba heridas defensivas y todas murieron a causa de traumas contundentes en la cabeza. Tanto el cuerpo de Mark como el de Melanie habían sido trasladados a la habitación de Emma junto a su cadáver, en un retorcido intento de limpiar la escena. Las autoridades quedaron horrorizadas por la escalofriante escena del crimen, pero más que eso, se enfrentaron a la realidad de que, durante sus visitas anteriores a la casa, habían pasado por alto inconscientemente las evidencias sangrientas, pero algo faltaba. No había señales de Richard en ninguna parte. Más temprano ese mismo día, alrededor de las 4 de la mañana, Richard había robado y chocado el auto de Mark. Sin saber los horrores que había cometido en ese momento,
ni que el auto que chocó era su vehículo de escape. Un oficial de policía le emitió una citación por conducir sin licencia. El oficial incluso llegó al extremo de ayudarlo a conseguir un viaje con la grúa y simplemente lo dejó ir. Richard fue dejado en una tienda de comestibles alrededor de las 6 de la mañana por el conductor de la grúa, quien informó que Richard tenía un olor fétido y putrefacto abrumador. El olor era tan fuerte que incluso lo notó dentro del vehículo chocado. Dijo, Richard olía como el diablo, y se vio obligado a bajar las ventanas del auto y sacar la cabeza afuera. El aire fresco no ayudó mucho, porque aún vomitó visiblemente 2 veces. Sin embargo, a Richard no parecía importarle el mal olor. Durante el viaje, el conductor también notó que Richard tenía marcas rojas en el cuello que parecían chupones. Cuando hizo comentarios al respecto, Richard afirmó que su novia se las había hecho. De hecho, se sentía tan cómodo con el conductor que admitió que el Honda 2000 que acababa de destrozar pertenecía al padre de su novia. Una vez en la tienda de comestibles, Richard llamó a un taxi para que lo llevara al Aeropuerto Internacional de Richmond. En un giro extraño de los acontecimientos, en su camino al aeropuerto, el taxi fue detenido por un oficial de policía por exceso de velocidad. Aparentemente despreocupado, Richard simplemente salió tranquilamente del vehículo y fumó al lado de la carretera mientras se resolvía el incidente, como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. Incluso después de 2 encuentros muy cercanos con oficiales de policía, pocos sabían el verdadero horror que había dejado a su paso. Solo horas después de que se descubriera la escena del crimen espantosa, un hombre llamado Andrés Shrim llamó a la policía. Shrim era el novio rapero de horrorcore de Razakel. Usaba el nombre artístico de Siktanic the Soulless y su sello discográfico se llamaba Serial Killing Records. En su llamada a la policía, Shrim dijo que uno de los amigos de Richard le había hablado recientemente y le dijo que Richard estaba notablemente molesto y que había hecho comentarios perturbadores, incluyendo que había matado a alguien, tal vez incluso a un par de personas. La policía ahora estaba segura de que Richard era el perpetrador de los 4 horribles asesinatos. Circularon una foto de él de su cuenta de MySpace en un intento de localizarlo. No pasó mucho tiempo antes de que los oficiales encontraran a Richard durmiendo en el área de reclamo de equipaje el 19 de septiembre y lo arrestaran antes de que pudiera tomar un vuelo de regreso a California. El frío asesino había dejado en realidad un trozo de papel en la escena del crimen, con la dirección exacta del aeropuerto. Su gran plan de escape había sido esperar en el aeropuerto para tomar un vuelo en 2 días. En algún momento debe haberse asustado porque intentó comprar un boleto para un avión anterior, pero era demasiado caro, así que lo único que pudo hacer fue esperar, que es exactamente como la policía lo encontró. Le hemos informado de sus derechos, Miranda. Usted dijo que entendía sus derechos y firmó el formulario diciendo que estaba dispuesto a hablar con nosotros. ¿Aún está dispuesto a hablar con nosotros? Sí, pero me gustaría tener a alguien aquí también, como un abogado. Está bien, esa es su opción. ¿Está invocando su derecho a guardar silencio? Sí. Después de su arresto, se notó que su ropa estaba totalmente cubierta de sangre, ya que no se había cambiado ni bañado desde que cometió los atroces crímenes. Muchos señalaron, después de que se dio a conocer la noticia del arresto de Richard, que irónicamente una de sus canciones se titulaba «Mato gente de verdad». Parece que a veces la vida imita realmente al arte. Pero después de su arresto, muchos se quedaron con más preguntas que respuestas. Si bien Richard afirmaba haber elegido el mazo de 3 kilos como arma de asesinato porque pensaba que nadie sufriría, también se dice que bebió cerveza, fumó marihuana y tal vez tomó analgésicos para el dolor de cabeza antes de los asesinatos. Es difícil saber si planeó lo que hizo a continuación o si fue el resultado de su ira debido a la relación fallida con Emma, o incluso si la combinación de sustancias lo llevó al límite. En lugar de ir a juicio y arriesgar la pena de muerte, Richard aceptó un acuerdo de culpabilidad y casi un año después se declaró culpable de 2 cargos de asesinato capital y 2 cargos de asesinato en primer grado. Su abogado defensor intentó afirmar que Richard expresó remordimiento y que dijo sentirse mal por lo que había hecho. Sin embargo, al salir del tribunal, les dio a los espectadores una sonrisa siniestra y leve, demostrando aún más su maldad. Richard Samuel McCroskey III recibió 4 cadenas perpetuas consecutivas y como parte del acuerdo de culpabilidad, renunció a su derecho a apelar. Dado que el caso nunca llegó a juicio, nunca se reveló un motivo claro en los brutales asesinatos.
Cuando los reporteros le preguntaron por qué lo había hecho, mientras lo llevaban de regreso a Farmville, Richard simplemente respondió: «¿Cómo lo hiciste? Jesús me dijo que lo hiciera». Su hermana luego negó que su respuesta fuera un signo de psicosis. En cambio, dijo que era solo su sentido del humor y que estaba siendo sarcástico. Existen varias teorías en torno a un posible motivo para los ataques bárbaros. La más popular es que Richard sentía celos de la atención que Emma le daba a otros hombres jóvenes o estaba enojado porque ella lo rechazó. Si este es el caso, Melanie y ambos padres de Emma trágicamente estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. El ataque de Richard a los padres de Emma y a su amiga Melanie podría haber sido simplemente porque estaban presentes en la casa y por lo tanto serían testigos de lo que él quería hacerle a Emma. También es posible que se sintiera humillado por Melanie y tal vez por la madre de Emma. Cuando Emma decidió que no estaba interesada románticamente en Richard, tal vez recibió el desprecio de Emma, su madre y Melanie. El padre de Emma, por otro lado, podría haber estado literalmente en el lugar equivocado en el momento equivocado. Richard pudo haber cruzado un umbral cuando logró cometer sus primeros 3 asesinatos, por lo que matar a otra persona, el padre de Emma, fue más fácil para él. Esto respalda aún más que Richard sea un psicópata total, porque si, digamos, los asesinatos hubieran sido un acto impulsivo que ocurrió debido a su ira y obsesión por Emma, un crimen pasional, y porque estaba intoxicado, cualquier persona medio normal estaría devastada y probablemente no habría matado a otra persona, una cuarta persona. Sin embargo, en el caso de Richard, no le importó sumar a su lista de asesinatos, incluso después de haber tenido días para reflexionar sobre lo que hizo, e incluso después de pasar días en presencia de las vidas que terminó. Esto realmente muestra las profundidades de su psicopatía. Richard podría haber sido simplemente una bomba de tiempo a punto de explotar. Es posible que cualquier persona que realmente desencadenara su ira de traumas pasados hubiera sido víctima de asesinato a manos de él. En este caso, fueron Emma, sus padres y su amiga Melanie. Tal vez solo era cuestión de tiempo y de que se presentaran las circunstancias adecuadas para que Richard por fin encarnara por completo esa personalidad de una persona fuerte y poderosa. Sin embargo, según informes, Richard le dijo al taxista que lo llevó al aeropuerto que había discutido con Emma después de ver un mensaje de texto que recibió de un chico que conoció en el festival, diciéndole que la amaba y quería estar con ella. Esto es similar al rumor sobre ella enviando mensajes de texto a otro chico mientras estaba en el concierto. Richard le dijo al taxista que Emma se había enfadado con él por invadir su privacidad, pero afirmó que, para evitar discutir con ella, esperó a que se quedara dormida antes de irse. El taxista notó que Richard parecía un joven agradable. Era muy educado y elocuente, y hablaba apasionadamente de Emma. Por supuesto, en este punto, ya había matado a Emma, al menos 2 días antes. El informe del taxista revela algunos detalles importantes sobre cómo las personas con trastorno de personalidad antisocial tienden a presentarse. Sin duda pueden ser muy educados y elocuentes. No es sorprendente que la impresión inicial del taxista sobre Richard fuera que parecía un joven agradable. Esto es probablemente lo que sucedió con Emma. Richard probablemente fue muy carismático durante sus interacciones en línea. Sin embargo, una vez que realmente interactuó más de cerca con él, probablemente se dio cuenta de los rasgos antisociales poco atractivos y no quiso tener nada que ver con él, lo que llevó a su rechazo de Richard, lo que luego desencadenó su ira. Tiene sentido que Richard hablara de su pasión por Emma al taxista, a pesar de haber matado a Emma 2 días antes. Los sociópatas que cometen asesinatos a menudo se refieren a sus víctimas de manera afectuosa después de haberlas matado. Las personas con trastorno de personalidad antisocial tienden a tomar posesión de personas y cosas con bastante frecuencia, debido a su sentido de superioridad y falta de empatía o consideración por las necesidades y derechos de los demás. Por lo tanto, el hecho de que Richard haya asesinado a Emma podría haber sido al menos en parte debido a sentir que si él no puede tenerla, nadie más puede. O puede haber creído que Emma no puede existir si no le pertenece. Quería vengarse de Emma por rechazarlo. Se ha revelado muy poca evidencia públicamente sobre lo que sucedió durante los varios días en los que Richard estuvo solo en la casa, con 4 cadáveres en descomposición. No movió los cuerpos a la habitación de Emma hasta después de que la policía se presentara en la casa para verificar su bienestar, lo que significa que vivía en la casa rodeado de cuerpos ensangrentados.
Los videos autograbados son algunas de las únicas pruebas que tenemos que nos hablan del estado mental de Richard durante este tiempo. Lo que sí sabemos es que se tomó el tiempo para filmarse a sí mismo mientras contemplaba quitarse la vida. Muy bien, estoy haciendo este video porque estoy en mis últimos minutos de vida. Y a cualquiera que encuentre esto, quiero que le digas a mis padres que los amo profundamente y que lamento mucho hacer esto. A mi hermano y hermana, también conocidos como Eric y Emily, los amo mucho y lamento haber tomado este camino. Sé que dije que me entregaría, pero no lo haré. No puedo hacerlo, no puedo enfrentar esas consecuencias, así que tengo que hacer lo que tengo que hacer, que será allí, si puedes ver eso. No voy a decirte qué voy a hacer, porque estoy seguro de que sabes qué voy a hacer. Lo siento mucho, pero llegamos a esto, pero me voy a ir y hacer lo que tengo que hacer. Voy a enfrentar las consecuencias, así que mis últimas palabras antes de irme, que te jodan, mundo, que se jodan a todos en él, no soporto este lugar, que se joda tu Dios, y no soy un fanático, pero que se joda tu Dios. SKR, Wicked Intent, de por vida, paz. Muchos fueron rápidos en culpar al género horrorcore por la masacre, debido a la forma en que la música parece glorificar el asesinato. Pero los partidarios acérrimos argumentan que la música es simplemente una fantasía oscura y solo aquellos que sufren problemas de salud mental llevarían a cabo un acto tan atroz. Pero independientemente de sus preferencias musicales, este fue un ataque impulsado por la ira contra una maestra, pastor, hija y amiga, a manos del mal absoluto. La comunidad de Farmville siempre recordará y lamentará la pérdida de esas 4 vidas inocentes. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,